Estuvimos mirando los mandamientos, estuvimos viendo que los mandamientos básicamente estaban contenidos en dos tablas de piedra que Dios escribió con su puño y letra, por así decirlo, y se las entregó a Moisés, que básicamente una de las tablas contenía 4 mandamientos que se referían a Dios, a lo que Dios demandaba para sí mismo, lo que le pertenece a Dios, lo que es de Dios. No se trata tanto como de lo que Él pida, sino de lo que a Él le pertenece, ¿cierto? Toda la honra, la gloria, el honor, el primer lugar, la adoración que Él quiere, la santificación que Él quiere, todo lo que Él demanda, que Dios sea un Dios honrado, que sea un Dios temido y que esté en el primer lugar en nuestros corazones. Y luego están los mandamientos que tienen que ver con el hombre. Esos son más sencillos, esos son más fáciles de entender porque somos hombres, hombres y mujeres que sabemos lo terrible que es que nos mientan, lo terrible que es que nos engañen, lo terrible que es que nos roben, lo terrible que es que nos envidien, en fin, todas estas cosas. Vamos a leer entonces los mandamientos, Éxodo capítulo 20, y vamos al versículo 12. Dice la palabra del Señor: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Bueno, estos son los 6 mandamientos que tienen que ver con lo que le debemos a los hombres, y está en primer lugar nuestros padres. Le debemos honra a nuestros padres. Es un mandamiento que quizás para algunas personas en estos tiempos sea difícil y complicado porque estamos viviendo una época de desnaturalización de los padres, o sea, una época pues impensable para aquellos días donde el padre y la madre muchas veces atentan contra la vida y contra el bienestar de los hijos, pero aún así Dios nos llama a que obedezcamos sus mandamientos, que nosotros tengamos el temor de Dios, de no maldecir a nuestros padres, no maldecir a nuestras madres en el evento en que de pronto no hayamos tenido la suerte de tener padres normales, ¿cierto? La Biblia nos dice que pues debemos simplemente apartarnos, debemos simplemente irnos, hacernos a un lado, pero no permitir que el odio y que todas esas raíces de amargura y de resentimiento se queden en nuestros corazones, y no maldecir nunca a nuestros padres, porque realmente nosotros llevamos su sangre, nosotros llevamos su ADN, genéticamente salimos de ellos. Entonces no debemos maldecir a los que nos dieron la vida, pues para el caso de las personas que tengan dificultades con este mandamiento. Por lo demás, los que hemos tenido unos padres normales, temerosos de Dios, que independientemente de sus errores y de sus equivocaciones buscaron lo mejor para nosotros, es grato cumplir este mandamiento porque uno ve la bendición de Dios. Cuando uno honra a sus padres, ve que este es un mandamiento que tiene una promesa, es un mandamiento que tiene una recompensa. Bueno, honrar al padre y a la madre no es solamente aquello que le podamos regalar o que le podamos dar, sino que nuestra vida no sea una vergüenza para ellos, que nuestra vida sea algo que no los deshonre a ellos, que no los avergüence frente a las demás personas. Eso es lo que significa honrar al padre y a la madre, además de pues todo lo que se le pueda dar a ellos como padres cuando están ancianos, cuando están viejos. Ya dependen de nosotros, de nuestra gratitud, de nuestro temor a Dios. Entonces, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. El segundo mandamiento
que tiene que ver con los hombres es no matar, no tiene nada que explicarse. No matar, este mandamiento se origina en el hecho de que el hombre es imagen de Dios, o sea, de la dignidad misma del hombre. Matar es un crimen, matar es un delito, matar es la violación de este mandamiento, porque básicamente la razón por la cual es un pecado tan grave es porque el hombre es y fue creado a imagen de Dios. Entonces es un ser digno y segundo, nosotros no somos los que damos vida, por lo tanto no tenemos derecho a quitarla. Nosotros no damos la vida, no tenemos derecho a quitarla. Más sin embargo, nosotros vamos a darnos cuenta que en el libro del Génesis, no sé si recuerdan cuando nosotros estudiamos el Génesis, Dios estableció, después del diluvio, estableció la pena capital, la pena de muerte. Pero ¿por qué estableció Dios la pena de muerte, la pena capital? Porque Dios quería que todos los hombres entendieran que la vida de todo ser humano valía lo mismo que la suya. Es decir, que cuando Dios estableció que aquel que matara tenía que ser muerto también, lo que estableció fue un, digamos, un freno a la ira, al enojo o al deseo de venganza injustificado. Estableció un freno en el sentido de que si una persona mataba a alguien, esa persona inmediatamente por el conocimiento de la ley sabía que una vez que él matara a esa persona, los familiares de esa persona tenían el derecho dado por la ley de matarlo a él. Lo que Dios buscaba no era que se mataran los unos a los otros, lo que Dios buscaba era que la vida de cualquier ser humano fuera respetada y que pudiésemos entender que el precio de quitarle la vida a otro ser humano se tenía que pagar con nuestra propia vida. De esa manera los hombres no se matarían los unos a los otros. Por eso el mandamiento no matarás es un mandamiento pues clave, es elemental. Y sabemos, cuando estudiamos también Mateo, que Jesús amplió el significado de este mandamiento y que no es inocente de este mandamiento aquel que no ha matado a nadie, literalmente, sino que este es un mandamiento que se viola cada vez que ofendemos, cada vez que herimos, cada vez que traicionamos, cada vez que difamamos a alguien, cada vez que le hacemos daño a una persona, cada vez que la maldecimos. Este mandamiento está siendo violado. Cada vez que sentimos odio, cada vez que sentimos rabia, rencor, el que aborrece a su hermano, dice, es homicida, dice la palabra. No cometerás adulterio o no adulterarás. Todos sabemos lo terrible que puede ser que alguien nos engañe o que nuestro cónyuge nos engañe. Los que han vivido esa experiencia saben lo terrible que es. Pero más allá de lo terrible que pueda ser por lo que yo me siento, el mandato del adulterio tiene que ver con la violación del pacto matrimonial. Y el pacto matrimonial es una representación del pacto entre Dios y los hombres. Por lo tanto, no cometer adulterio es una manera de honrar el pacto de Dios con los hombres. El adulterio es, por decirlo así, un ejemplo o una parábola de la infidelidad al mismo Dios. Por eso, cuando estudiamos los profetas y Dios se refiere al pecado de la idolatría, dice que adulteraban con el leño, que adulteraban con los árboles, que adulteraban, refiriéndose a los cultos paganos que ofrecían a otros dioses. Eso era adulterio. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel era, por decirlo así, era la esposa de Dios. El pueblo de Israel era un pueblo que había entrado en un pacto con Dios y le pertenecía a Dios. Y toda la honra, el honor y la adoración se la tenía que dar al Dios que lo había libertado y al Dios que lo sustentaba y que lo sostenía. Cuando el pueblo de Israel se iba a otro Dios, estaba cometiendo adulterio contra el Dios verdadero. Así también, cuando un hombre o cuando una mujer engañan con otra mujer, con otro hombre,
están cometiendo adulterio, y ese pecado es grave porque es un ejemplo de cómo se viola un pacto, porque el matrimonio es un ejemplo del pacto entre Dios y los hombres. No hurtarás. Es interesante este mandamiento, porque este mandamiento, no hurtarás o no robarás, como lo quieran leer, hurtar o robar, es casi lo mismo. Este mandamiento, no robar, es un mandamiento que protege la propiedad privada. Y eso es bien interesante porque está en los fundamentos de la ley. La ley, sobre todo los 10 mandamientos, son los fundamentos de la moral divina, de el orden social de la humanidad, de las naciones. O sea, cuando estos mandamientos sean destruidos, la sociedad como tal va a desaparecer, porque este es el fundamento de la vida en común. Sin esto no se puede vivir, sin esto no hay Estado, sin esto no hay una civilización. Y este mandamiento, no robarás, repito, protege la propiedad privada, y eso implica mucho acerca de la política de Dios y mucho acerca de la mentalidad de Dios. Independientemente de cuál sea mi condición económica, yo no puedo robarle a los ricos, como, como, como de pronto podría ser una inclinación ahora de estos tiempos, ya que la solución a los problemas económicos o financieros de una nación sería expropiar a los ricos. Y vemos que en la base y en el fundamento de la ley, el no robarás, cuando el mandamiento existe, es porque el mandamiento da por sentado que existe la propiedad privada, es decir, que existe aquello que es mío y existe aquello que es tuyo. Y lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y esas son las bases de este mandamiento. No robarás. Significa, tú tienes que saber qué es lo que te pertenece y tú tienes que saber qué es lo que no te pertenece. Independientemente de que aquel tenga más o menos que tú, que eso podría ser una injusticia social, eso no justifica para nada el acto de robar. Robar es un pecado contra la ley de Dios. No codiciar. No codiciar es un pecado más del alma, es un pecado más del corazón. Es desear todas aquellas cosas que también le pertenecen y que tienen un dueño diferente. O sea que también tiene que ver con la propiedad privada. El uno tiene que ver con el acto en sí de sustraer algo que no es tuyo, y el otro tiene que ver nada más con el desear que eso sea tuyo. Eso se llama codiciar. Desear que lo que tiene mi prójimo, mi vecino, mi hermano, sea y me pertenezca a mí. Desearlo. Eso es codiciar. Y ese es un pecado del corazón, es un pecado del alma. De hecho, ese es el pecado por el cual el apóstol Pablo dice que él entendió que él era un pecador. Al parecer el apóstol Pablo era un hombre intachable en cuanto a su conducta, pero cuando se encontró con este mandamiento y empezó a examinar su vida, se dio cuenta que en su corazón había muchas cosas ajenas que él había deseado. Entonces, el apóstol Pablo toma como ejemplo este mandamiento de no codiciar para mostrarnos a todos nuestra condición perdida. Y ese es el objetivo de la ley, hablando ya en nuestros términos. Recuerden que ya nosotros vimos Mateo y sabemos perfectamente que la ley de Dios está vigente. La ley de Dios no pasará. Ni una tilde ni una jota pasarán de la ley, dijo el Señor Jesucristo. No piensen que he venido a abrogar la ley. No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. La ley de Dios es eterna. La ley de Dios es inmutable. Nosotros no podemos decir que ya la ley pasó de moda o que no. Estos mandamientos son eternos. Lo que cambió fue el pacto. El pacto de la ley estaba cimentado en estas dos piedras, es decir, en la ley escrita como tal. Pero en el pacto bajo la gracia, Dios promete que esta ley la va a escribir en nuestros corazones, es decir, que nos va a dar la capacidad de amar esta ley, que nos va a dar la capacidad de ser transformados, y eso es lo que Dios hace a través de Jesucristo cuando
nacemos de nuevo, cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, nos da un corazón nuevo, nos da un corazón limpio, nos da un corazón que puede honrar a Dios, nos da un corazón que le puede colocar a Dios en primer lugar, nos da un corazón que puede amar aún a nuestros enemigos, un corazón que sabe ser fiel, un corazón que ya no está lleno de avaricia ni de codicia, que ya no está inclinado a cogerse las cosas que no le pertenecen. O sea, todo este asunto de la ley existe, ¿para qué? Para mostrarle al hombre su condición, para mostrarle al hombre que está perdido. Los mandamientos nos muestran que el hombre no puede cumplir con las demandas de Dios. Eso es lo que los mandamientos están mostrando hoy en día a la humanidad. Y por eso es que la humanidad quiere abolir los mandamientos. ¿Por qué? Porque los mandamientos muestran claramente que estamos perdidos delante de Dios, que necesitamos a Jesucristo. ¿Por qué? Porque todos hemos adorado a dioses falsos, porque todos nos hemos hecho imágenes falsas de Dios, ya sea físicas o ya sea ideológicas, intelectuales, porque todos hemos usado el nombre de Dios en vano, porque muchos de nosotros no santificamos el día que Dios apartó para su gloria y para su honra, porque muchos de nosotros hemos deshonrado a nuestros padres, porque muchos de nosotros, si no hemos matado a nadie, hemos aborrecido, que es lo mismo, porque todos nosotros, si bien no somos todos adúlteros, hemos deseado y hemos mirado a otras personas con deseo en nuestro corazón, porque todos nosotros hemos robado, cosas pequeñas o cosas grandes, pero hemos robado, hemos sustraído cosas que no son nuestras y todos nosotros hemos codiciado. Por lo tanto, la ley muestra que nosotros necesitamos a Cristo. La ley muestra que nosotros estamos perdidos. La ley muestra que este pacto hecho condicional de que el hombre tenía que cumplir estos mandamientos fracasó, no solamente para Israel, sino que va a fracasar para cualquier ser humano, porque no podemos cumplir con las demandas de este pacto. Bueno, vamos a continuar entonces ahora. Ya nosotros vimos la base, el fundamento, la esencia de todos los reglamentos del pueblo judío, y ahora vamos a encontrar un segmento, por ejemplo, del capítulo 20, a partir del versículo 18, vamos a encontrar las reglamentaciones específicas de esos 10 mandamientos a la forma de vida de Israel en ese contexto histórico. Es decir, ya vimos que, por decirlo así, ya vimos que robar es malo, ya vimos que no se ha de robar, ya vimos que no se ha de mentir, ya vimos todos los mandamientos. Ahora, si alguien incumple esos mandamientos, ¿cómo debe ser castigado? Esas son las reglamentaciones de la ley, que es el segmento que viene a continuación, que no lo vamos a estudiar detenidamente, versículo por versículo, porque hacen parte, es un grupo de ordenanzas que tiene que ver con el contexto histórico de Israel, o sea, con la manera como ellos vivían en esa época y cómo se aplicaban los castigos y cómo se aplicaba el principio de la ley a una circunstancia particular del pueblo. Bueno, vamos antes que nada al versículo 18 del capítulo 20, Éxodo 20, versículo 18. Leemos allí, dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es importante entender que Dios prácticamente estaba leyendo o pronunciando estos mandamientos con su voz. Y eso es lo que se narra aquí en el capítulo 19 y 20. Todo ese terror, toda esa oscuridad, todo ese estruendo, un sonido de bocina, un sonido fuerte que producía miedo, que producía terror, era el sonido de la voz de Dios. Dios estaba hablando, pero su voz retumbaba tan fuerte. El monte Sinaí estaba echando humo, se sentía como un terremoto, como un estruendo.
Y el pueblo se llenó de miedo, se llenó de temor. El oír la voz de Dios le producía terror, le producía miedo. Estamos hablando de que estaban oyendo la voz de Dios audible, una voz que producía miedo, que producía temor. Dice que habían truenos, habían relámpagos, el monte humeaba y el sonido de su voz era como el sonido de una bocina. Era tan fuerte la experiencia que le dijeron a Moisés: habla tú con Dios, porque nosotros lo que sentimos es que si nosotros estamos escuchando esa voz, nosotros vamos a morirnos. Eso es lo que dice. Dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Moisés es el intermediario, por decirlo así, entre Dios y el pueblo de Israel. Y los israelitas dicen: ¿sabes qué, Moisés? No queremos oír la voz de Dios. Queremos oírte a ti, que eres un hombre igual a nosotros. Es mejor que Dios hable contigo y tú vienes y nos haces saber lo que Dios ha dicho. ¿Esto por causa de qué? Por causa de todo ese terror que se producía cuando ellos se acercaban a Dios. Hay algo ahí que es supremamente interesante, y es ver cómo en el Antiguo Testamento el pueblo no podía tener una comunión directa con Dios, sino a través de Moisés. Y eran muchos los factores. En este pasaje el factor es el factor miedo, el miedo a morir, el miedo a la muerte. Es lo que hace que el pueblo de Israel se eche para atrás y diga: no queremos oír a Dios, es mejor oír a Moisés. Y aunque eso es entendible en esta dispensación de la ley, una dispensación donde suceden estas cosas que producen terror, nos muestra también esta actitud del pueblo hebreo, nos muestra también una actitud que tienen muchas personas en el pueblo cristiano, y es que existen muchas personas en la iglesia que no buscan escuchar ellos mismos a Dios, que no buscan la intimidad personal con Dios, que no buscan escudriñar las escrituras y tener ellas mismas la experiencia de que Dios hable directamente a sus vidas, que prefieren oírlo todo y aprenderlo todo a través de un siervo de Dios, a través de un hombre, y no tienen esa experiencia de comunión con Dios, que es la clase de experiencia que Dios quiere y ha querido y ha anhelado toda la vida, y por la cual entregó a su Hijo Jesucristo. Dios entrega a su Hijo Jesucristo para que nadie se quede por fuera de su presencia, para que nadie se quede sin el privilegio glorioso de hablar con Él, de tener intimidad con Él, de tener una relación directa con Dios, sin necesariamente tener un intermediario. Pero muchas personas, a pesar de que Cristo murió en la cruz del Calvario para llevarnos al Padre, a pesar de que Cristo entregó su vida y sufrió todo lo que sufrió para acercarnos a Dios, para que pudiésemos entrar confiadamente al trono de la gracia, hay personas que continúan viviendo de las experiencias de otros hombres. Y no me refiero al hecho de que vayamos el domingo al servicio y escuchemos la predicación de nuestros pastores, porque la Biblia dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros evangelistas, a otros profetas, a otros pastores y maestros para edificar a los santos. Me refiero al hecho de que no estamos viviendo en la nueva dispensación de la gracia, donde yo puedo entrar a cada instante, a cada segundo que quiera, a la presencia misma de Dios, y puedo abrir la Biblia, y a través del Espíritu Santo y de lo que está escrito en su palabra, yo puedo hablar con Dios todos los días de mi vida. No tengo que esperar a que sea domingo para que la palabra de Dios entre en mi corazón y haga el efecto que Dios quiere que haga en mi vida. Pasemos al versículo 20. El pueblo le dijo a Moisés: no, habla tú con Dios, nosotros no queremos acercarnos porque nos vamos a morir. Versículo 20. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, y Moisés se acercó
a la oscuridad en la cual estaba Dios. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata, ni dioses de oro os haréis. Hay algo muy interesante o muy importante en el versículo 20, y es que Dios quiere que le tengamos temor. Dios quiere que le tengamos temor. Todo ese estruendo del monte, de la voz de la bocina, de los relámpagos, es que Dios quiere que le temamos, no para asustarnos, no para aterrorizarnos, sino para que no pequemos. El fundamento de la obediencia es el temor a Dios. No es un temor que produzca pánico, que produzca estrés, ni que enferme. No, al contrario. Es un temor que produce una vida recta, una vida de integridad, una vida de obediencia. ¿Por qué? Porque sabemos que esos mandamientos los dio Dios y que Dios es fuego consumidor. Dios no deja de ser lo que siempre fue. El Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. La diferencia es que el Señor Jesucristo ha pagado el precio por nuestro pecado y por nuestra maldad y nos podemos acercar confiadamente, pero Dios no ha cambiado. Dios es un Dios santo, Él aborrece el pecado y nosotros debemos tener siempre el temor de Dios en nuestros corazones, como dice el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, es el temor de Dios. Y Dios quería, perdón, que el pueblo de Israel tuviera en su corazón ese temor. ¿Para qué? Para que no pecaran y así Dios no tuviese que apartarse de ellos y no tuviese que abandonarlos ni dejarlos. Bueno, entonces viene a continuación lo que les dije a partir de el capítulo 21. Si vienen conmigo en el capítulo 21 y podemos ver algunos subtítulos que hay. En el capítulo 21 dice leyes sobre los esclavos, o sea, cómo se maneja la esclavitud en Israel. El versículo 2 dice, si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. ¿Qué quiere decir esto? Dios está regulando las relaciones entre los judíos. Si un judío tenía un esclavo que fuese judío, que por algún motivo, por alguna razón hubiese llegado a una quiebra económica tan terrible que se hubiese vendido como esclavo, solamente podía ser esclavo 6 años. Al 7º año tenía el dueño del esclavo, el que pagó el precio, tenía que concederle la libertad. Estas son normas y ordenanzas propias del pueblo judío, propias. Son las leyes del amor aplicadas a qué? A las circunstancias de esa época, de esa cultura, de ese contexto histórico. Por ejemplo, en el versículo 12 dice leyes sobre actos de violencia. Versículo 12, el que hiriere a alguno haciéndole así morir, él morirá. Entonces, este es el mismo mandamiento, no matarás, pero aquí lo que se está reglamentando es cuál es el castigo, cuál es la sentencia para aquel que ha violado ese mandamiento. Entonces, si mató a alguien, pues debe morir él también. Y el versículo 13, hay como un artículo, como un parágrafo. Todo esto es como el desarrollo de una constitución, la constitución del pueblo judío. El versículo 13 dice, mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo le señalaré lugar al cual ha de huir. Es decir, de pronto, en alguna discusión, en algún accidente, alguien se cayó, o alguien te empujó pero no te quería matar, era una discusión, pero la persona terminó muerta, entonces no hubo la intención, entonces hay una reglamentación, entonces esa persona deberá huir. Más adelante en el libro de Josué se habla de las ciudades de refugio, que eran, como por decirlo así, una ciudad de refugio era una cárcel donde la persona huía para salvar su vida cuando había cometido un delito que se castigaba con la muerte. Bueno, seguimos del capítulo 21, pasamos al 21-26, dice leyes sobre responsabilidades de amos y dueños, y dice si alguno hiriere el ojo de su siervo o el ojo de su sierva y lo dañare, le dará libertad por razón de su ojo.
Y si hiciere saltar un diente de su siervo o un diente de su sierva, por su diente le dejará ir libre. Todas estas son reglamentaciones propias de ese contexto histórico. Capítulo 22, aquí hay una reglamentación acerca de los robos. Cuando alguno hurtare buey u oveja y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpado de su muerte. O sea, todas estas son reglamentaciones, no las vamos a leer. Pasamos al capítulo 23. En el capítulo 23, mire lo que dice: no admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Todo esto tiene que ver con el mandamiento de no mentir, de no levantar falso testimonio. Dice el versículo 2, no seguirás a los muchos para hacer mal, ni responderás en litigio, inclinándote a los más, o sea, a los más poderosos, para hacer agravio. Ni al pobre distinguirás en su causa. Si encontrares el buey de tu enemigo o su asno extraviado, vuelve a llevárselo. Todas estas reglamentaciones son la puesta en práctica de los 10 mandamientos de acuerdo a la situación cultural, histórica, social de Israel, a las circunstancias de Israel. Entonces, todo esto lo vamos a pasar por alto. Si ustedes quieren, se leen estos capítulos hasta el capítulo 23. Son las reglamentaciones de cómo se aplican esos mandamientos a la vida propia del pueblo judío. Ahora vamos al capítulo 24. En el capítulo 24 encontramos una confirmación o ratificación del pacto. Vamos al capítulo 24, dice el versículo 1. Dijo Jehová a Moisés, sube ante Jehová tú y Aarón, Nadab y Abiú y 70 de los ancianos de Israel, y os inclinaréis desde lejos. Pero Moisés solo se acercará a Jehová, y ellos no se acerquen ni suba el pueblo con él. Y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo, haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Y Moisés escribió todas las palabras de Jehová, y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de los hijos de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo, haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo, he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Bueno, aquí ellos entran en esa relación de pacto con Dios, prometiéndole a Dios obediencia, prometiéndole a Dios que se van a someter a todo lo que está en la ley. Y bueno, Dios también había prometido que ellos heredarían la tierra que fluye leche y miel. Vamos entonces a la quinta parte, que es prácticamente la última parte del libro del Éxodo y una de las partes más hermosas, porque es la parte que tiene que ver con la adoración. Aquí comienza todo lo que tiene que ver con la adoración. Recuerden que Moisés es la persona que va a estar subiendo al monte y es la persona que Dios ha escogido para revelarle todo lo que Él quiere, porque esto que está sucediendo aquí es el cumplimiento de aquella promesa que Dios le dio a Abraham. No nos desconectemos del hilo de la historia y no nos desconectemos de lo que Dios está haciendo. En el Génesis Dios llamó a Abraham y le dijo, vete de tu tierra, vete de tu parentela, de la casa de tu padre, al lugar que yo te mostraré. Y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y yo haré de ti una nación grande y te bendeciré. Dios está haciendo esa nación grande. La está haciendo y la está haciendo de la nada. Porque está tomando un grupo de esclavos que acaba de libertar con prodigios, con milagros, con señales. Los está
conduciendo en el desierto de una manera gloriosa y poderosa. Ellos ven el mar rojo abrirse, ellos ven la columna de fuego de noche, la columna de nube de día. Ellos ven la gloria de Dios caminar al lado de ellos, guiarlos, llevarlos, salvaguardarlos, protegerlos. Y ahora están viendo una parte importante y es la parte de lo que Dios demanda. Es decir, han disfrutado del favor de Dios, han disfrutado de la gracia de Dios, han disfrutado de las bendiciones de Dios, han disfrutado del socorro divino, del sustento, de todo lo que Dios da, pero ahora Dios está demandando. ¿Demandando qué? Demandando obediencia y sobre todo demandando lo que le pertenece a Dios. A Dios le pertenece la adoración. Hermanos, esta es la palabra más importante que nosotros tenemos que comprender del libro del Éxodo. A Dios le pertenece la adoración. Es vital que aprendamos a adorar a Dios. Nuestras vidas le pertenecen a Dios. Así como Dios rescató a Israel de la esclavitud de Egipto, Dios a través de Jesucristo y por su sangre, o sea, no por esos corderos, no, sino por la sangre de su propio Hijo, nos rescató de la esclavitud al pecado, nos rescató de la muerte, nos rescató de la condenación, nos rescató de la vana manera de vivir y nos rescató del mundo. Nosotros le pertenecemos a Dios y Dios es digno de adoración. Entienda la palabra adoración. Y adoración no es siempre lo que creemos. Adoración no es un éxtasis, no es un misticismo. Estamos llenos de misticismo, de éxtasis. Estamos ofreciéndole a Dios cosas que no le agradan. Estamos ofreciéndole a Dios cosas que Él no ha pedido. Adoración es darle a Dios lo que a Él le pertenece. Adoración es darle a Dios lo que Él demanda, lo que Él pide. La base y el fundamento de la adoración es la obediencia. Y la base y el fundamento de la obediencia son los mandamientos y la persona, la dignidad de aquel que da el mandamiento. Entonces, es supremamente importante que nosotros entendamos qué es adoración, porque el libro del Éxodo nos enseña unos principios básicos, fundamentales acerca de la adoración y nos revela grandes cosas acerca del corazón de Dios. Vamos al capítulo 25, ya va a comenzar el tema de la adoración, ya Dios le dio a Moisés los mandamientos, o sea, las leyes y las ordenanzas, los estatutos, cómo deben vivir, o sea, la parte civil del pueblo. Ahora viene la parte litúrgica, la parte de la adoración, la parte religiosa. Vamos a mirarlo en el capítulo 25. Este segmento del 25 al 40 se llama reglamentaciones con respecto a la adoración o al culto. A mí no me gusta mucho la palabra culto porque en los ambientes no cristianos, esa palabra retumba un poquito y es utilizada también para otro tipo de cosas, o sea, para otro tipo de prácticas. Entonces me gusta más la palabra adoración. Vamos a mirar las reglamentaciones que hace Dios acerca de la adoración. Capítulo 25 y leemos a partir del 1 hasta el 9. Jehová habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón tomaréis mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Bueno, comencemos
por el primer aspecto que tenemos aquí. Lo primero que él está diciendo, y vamos por parte. Dice que le da una orden a Moisés de tomar ofrenda del pueblo. Pero, ¿cómo debe ser esa ofrenda? Esa ofrenda debe ser voluntaria, voluntaria. ¿Qué significa voluntaria? Que Moisés no puede presionar a nadie, que Moisés no puede coaccionar a nadie, que Moisés no puede decir, bueno, el que no dé nada le va a ir mal, el que no aporte nada para el tabernáculo no va a poder adorar a Dios. No, Moisés simplemente tenía que colocarse entre el pueblo, llamar a todo el pueblo, reunirlos y decirle, necesitamos estas cosas para hacer el templo, la casa de Jehová. Él nada más tenía que decir eso. Los que quieran aportar, aporten. Tenía que ser una solicitud muy libre. ¿Para qué? ¿Qué era lo que Dios quería? Dios lo que quería era que la ofrenda fuese voluntaria, que la ofrenda fuese de corazón. O sea, que Dios pide, pero Dios no obliga. Dios pide, pero no obliga. ¿Por qué? Porque si yo doy por obligación, ya no hay un sentimiento de adoración. En la adoración está implicado el hecho de que Dios es digno de lo que yo le estoy dando y de mucho más. En la adoración está implicado el hecho de que lo que tengo yo y que le voy a dar a Dios realmente no me pertenece a mí, así que realmente no estoy dando nada. En la adoración está implicado el hecho de que yo estoy agradecido o agradecida con Dios, endeudada tanto con su gracia, con su misericordia, que todo lo que yo pueda dar es poco. Entonces, el concepto de adoración implica una entrega voluntaria, una entrega de corazón. Esas son las frases de lo que Dios está diciendo. En el versículo 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda de todo varón que la diere de su voluntad de corazón, de su voluntad de corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que aquellas ofrendas que se le dan a Dios, producto de la presión psicológica, producto del miedo, si no das te vas a arruinar. Si no das, viene la oruga, el saltón y el revoltón y acaba con tus pertenencias. Si no das, te puedes enfermar. Si no das, te cae una maldición. Todas esas ofrendas que son el resultado del miedo o del interés por ser prosperado, no son ofrendas que agraden a Dios. Dios quiere que lo que yo le dé, se lo dé voluntariamente y de corazón. Esa es la primera característica de la adoración. La adoración debe ser voluntaria y de corazón, no puede ser obligada. Dios llama, por ejemplo, Dios llama, Dios nos invita a que todos los domingos vayamos a adorarlo. Pero no podemos obligar a nadie. Eso es de voluntad y de corazón. No hay una imposición. No hay algo que te diga, bueno, si no vienes te va a pasar esto. No lo podemos hacer. Tiene que ser voluntario, tiene que ser de corazón. Dios llama a ofrendar, a diezmar, a dar, a todas esas cosas, a cantar, a alabar, pero todo tiene que ser de corazón, no puede ser obligado. Esa es la característica que Dios quiere, o sea, que persista el concepto cuando yo le doy a Dios mi tiempo, mi dinero, mis recursos, mis esfuerzos, mis dones, mis talentos. Entender, número uno, que Él es digno de recibir todo lo que me está pidiendo porque realmente Él es el dueño de todo lo que yo tengo aún de mi propia vida. Segundo, el concepto de gratitud. Estoy agradecida por lo que Él me da. No estoy dando para que me dé otra cosa. No, ya me ha dado mucho. Y sé que me puede dar más, pero no doy para recibir algo más. No doy por interés, sino por gratitud, por honra, por dignidad, porque Dios es digno de recibir todo eso. Ahora, ¿qué es lo que voy a dar? No es lo que yo quiero. Ahí está el punto. No es lo que yo quiero dar, es lo que Él pide, es lo que Él demanda, es lo que Él quiere. Nosotros nos hemos vuelto un poco, repito, románticos y místicos cuando le ofrecemos a Dios cosas que Él no nos ha pedido. Dios es el que pide. Y muchas veces Dios pedirá cosas que no le pide a otras personas. En todo este asunto, entre más nos acercamos a Dios, entre
más intimidad hay con Dios, habrán cosas que Dios te pide, habrán cosas que Dios te pide que deje. Por ejemplo, en el caso de Abraham, Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo. Y eso no se lo pidió ni a Isaac, ni a Jacob, ni a los demás, se lo pidió a Abraham, que le sacrificara a su hijo. Fue una petición personal y clara. No fue que a Abraham se le ocurrió y qué tal si yo le ofrezco mi hijo a Dios. No, no es una ocurrencia del hombre, es una demanda de Dios. Dios siempre va a pedir lo que más amamos, lo que más queremos, porque en el fondo Dios lo que está pidiendo es ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Así que esa característica de la adoración es que tenemos que saber qué es lo que Dios quiere realmente, no qué es lo que yo quiero dar. Muchas veces vamos y le regalamos algo a una persona o vamos a ponerlo de otra forma. ¿Cuántas veces has recibido un regalo de algo que no te gusta? Te lo dieron con cariño, te lo dieron con alegría, te lo empacaron bien, pero no te gusta, no te gusta. Y realmente es un regalo de alguien que te quiso homenajear, que te quiso bendecir, pero es algo que no te gusta. ¿Por qué? Porque no se preocuparon por buscar qué era lo que te gustaba, ni qué era lo que lo que tú necesitabas. Entonces ahí es donde el amor genuino está lleno de qué, de conocimiento. El amor genuino tiene oídos para oír al otro y saber qué es lo que el otro quiere y qué es lo que el otro desea y qué es lo que el otro necesita. Y en el caso de Dios, el amor a Dios está íntimamente ligado a la obediencia, a los oídos, escuchar a Dios y saber qué es lo que Él pide de nosotros. Entonces, ¿qué pidió Dios? Dios hizo una lista de lo que Él quería, de lo que Él necesitaba. Van a construir una tienda para Dios, una casa para Dios, un lugar para adorar a Dios. No lo pueden construir como ellos quieren. Con toda seguridad había arquitectos, con toda seguridad había ingenieros, con toda seguridad había artistas, había gente que tenía capacidad para el diseño, pero Dios quería que fuera como Él quería. Y la verdadera adoración está basada en darle a Dios lo que Él pide exactamente, nada menos ni nada más. Entonces, ¿qué pidió Dios? Versículo 3, vamos. Esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el éfod y para el pectoral. Óigase bien, todo esto que está pidiendo Dios son los materiales con los cuales se va a construir el tabernáculo. Óigase bien, este es el listado de los materiales. Pueden ser otras cosas, pero no, Dios dijo, estos son los materiales. No hemos llegado todavía al diseño, estamos solamente en los materiales. Estos son los materiales de los cuales está hecho el tabernáculo. ¿Qué es el tabernáculo? El versículo 8 dice claramente, y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Versículo 8 lo leemos de nuevo, es supremamente importante, dice, harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Aquí Dios está expresando su deseo de vivir en medio de ellos. Pero ese vivir en medio de ellos implica mucho más allá que simplemente Dios quería estar ahí, en medio de las tribus de Israel. No. Cuando nosotros estudiamos la manera como estaban distribuidas las tribus, que fue Dios el que ordenó esa distribución de cómo se organizaban las tribus, resulta que el tabernáculo tenía que ser construido en todo el centro. Siempre que Israel acampaba, el tabernáculo estaba en la mitad y alrededor del tabernáculo estaban todas las tribus. Más adelante les voy a mostrar unas diapositivas donde está la imagen clarita. El santuario para Dios
estaba en el centro y alrededor estaban distribuidas las 12 tribus de Israel. ¿Qué significaba esto? ¿A que así se ve más bonito? No, significaba algo claro. Dios quiere habitar en medio de nosotros. Dios quiere habitar en medio de Israel. Pero para que Dios habite en medio de Israel, tiene que ser el centro de la vida de Israel. En otras palabras, para que su presencia esté conmigo, Él tiene que ser lo más importante en mi vida. Para que su presencia esté conmigo y en mi casa, yo tengo que darle a Dios el primer lugar. En otras palabras, ¿qué es lo que prefigura el tabernáculo en la mitad de los campamentos de Israel? Prefigura que mi vida tiene que girar en torno a Dios. Escuche bien, mi vida tiene que girar en torno a Dios. Mi vida tiene que girar en torno a Dios. Todas las áreas de mi vida tienen que estar gobernadas por la palabra de Dios. Si nosotros nos ponemos a leer todo el Pentateuco, específicamente desde el Éxodo, las reglamentaciones estas que nos acabamos de volar y otras reglamentaciones que están en el libro del Levítico y en el libro del Deuteronomio, nos vamos a dar cuenta que Dios gobernaba todas las áreas de la vida de Israel. Hermano, todas las áreas. ¿Qué quiero decir con esto? La ley de Jehová se metió en todas las áreas de los judíos. Aún en el folclore. Ustedes saben que las partes de una nación, de un estado, lo que hace que una nación sea nación-estado es debe tener un territorio, debe tener una bandera, debe tener una constitución, debe tener una cultura, o sea, debe tener un folclore. Cuando nosotros vamos a un país diferente, queremos conocer esa cultura. Y lo que vamos a ver es sus muestras de arte, sus festividades, sus cosas así, y así sabemos algo de la historia y de la cultura. Y sabemos que precisamente la cultura es la que muestra también el grado de corrupción y de idolatría de cada nación. Por ejemplo, si nosotros pensamos en nuestra cultura, nosotros los barranquilleros tenemos, bueno, no debemos decir nosotros porque nosotros no hacemos parte de eso, pero fíjese que ya se está mejorando lo del COVID y ya están declarando que hay carnaval. ¿Por qué? Porque el carnaval es el emblema cultural del barranquillero. El barranquillero casi que pierde su identidad si pierde el carnaval. Entonces, la cultura del pueblo de Israel, es decir, sus fiestas, su folclore, vamos a llamarlo así, las fiestas, las festividades, o sea, la manera como se recrean, la manera como se disfrutan. Ya no estamos hablando de la ley civil, ya no estamos hablando de la ley ceremonial, ahora estamos hablando de la recreación, estamos hablando de la fiesta. Las fiestas estaban reguladas por Dios y el significado de las fiestas y lo que celebraban como fiesta eran las cosas que había hecho Dios. La fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las trompetas, la fiesta del Purín, la fiesta del no sé qué. Todas esas fiestas tenían que ver con lo que Dios había hecho. O sea que Dios regulaba todo. Si nos vamos, por ejemplo, a la cocina, a la manera de cocinar, Dios les dio una dieta y les dijo de qué animales podían comer y de qué animales no podían comer. Pero no se quedó ahí. No se quedó ahí. Había una lista de animales inmundos o impuros que ellos no podían comer. Y eso mostraba que Dios regulaba la dieta y la alimentación de los judíos. Pero no solamente qué comían, es que Dios regulaba también cómo lo preparaban. Hay un versículo que dice, no guisarás el cabrito en la leche de su madre. O sea, hasta cómo cocino, cómo aso una carne, todo eso estaba reglamentado en la palabra de Dios. Cómo se hacía una compra, cómo se hacía una venta, cómo se trataba un esclavo, cómo se hacía un matrimonio, cómo se juzgaba a una persona, cómo se criaban los niños. Todo estaba regulado por los estatutos de Dios, por la palabra de Dios, hermano. Ser cristiano no es pasar de la religión tradicional a la religión evangélica. Ser cristiano no es decir, tengo una religión evangélica. Ser cristiano es pasar de muerte a vida. Ser cristiano es ser trasladado del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Ser cristiano
es tener una patria diferente, es vivir en esta tierra como extranjero y como peregrino. Por lo tanto, yo tengo que apartarme de la cultura, del reino, de la ciudad, del país del cual Dios me llamó y abrazar una nueva cultura, una nueva cultura. Si nosotros revisamos el Sermón del Monte, el Sermón del Monte es llamado por muchos teólogos una contracultura, porque los principios que hay en el Sermón del Monte son totalmente opuestos a los principios de la vida de todos los seres humanos que no han sido redimidos. Amar a los enemigos, bendecir a los que nos maldicen, que el que se quiera robar la capa se lleve también la túnica, que el que me pida que lo lleve a llevar, que lo ayude con una carga por 1 milla, lo ayude con la carga por 2 millas, que salude a mis enemigos de la misma manera como saludo a mis amigos, que sea perfecto como Dios es perfecto, una cantidad de cosas, hermano. Que en vez de embriagarme con vino, en lo cual hay disolución, yo sea llena del Espíritu Santo, cantando himnos, salmos, agradeciéndole a Dios en mi corazón. O sea, es toda una forma de vida, una forma de vida. Y para que yo adopte esa forma de vida, yo tengo que ser transformada. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, yo no puedo ser un verdadero cristiano yendo los domingos a la iglesia. Mi vida tiene que girar en torno a Dios. Es lo que Dios quiere. El mensaje del tabernáculo es: quiero ser el centro de tu vida. Ese es el mensaje del tabernáculo. Quiero ser el centro de tu vida. Quiero que vivas conforme a mis principios, conforme a mi palabra en todas las áreas de tu vida, que todas las áreas de tu vida estén sometidas a ti. Ay, pero encontramos un cristianismo tan mezquino que a duras penas le da el domingo a Dios, y eso a veces, y a duras penas le da el 10%, y eso de pronto ni el 10% de lo que gana. Hemos resultado ser más tacaños que el pueblo judío, porque el pueblo judío daba el 10% de todo lo que ganaba. En la iglesia ni siquiera se da el 10% de lo que se gana, ni siquiera. Son muy pocas las personas que hacen eso, porque tienen 50,000 excusas, que eso es de la ley, que eso ya no está vigente, pero yo estoy hablando aquí es en términos de gratitud, en términos de entrega. No solamente en el área del dinero, sino en el área de todo, de nuestra vida, de entregarnos por completo a Dios, de llegar temprano al servicio, de conectarme temprano a la clase, de darle a Dios el lugar que Él se merece. No lo estamos haciendo, no lo estamos haciendo, no estamos honrando a Dios como Él debe ser honrado, no le estamos dando a Dios lo que Él está pidiendo. La ofrenda tiene que ser voluntaria, tiene que ser de corazón y tiene que ser lo que Él pide. Dios pide que tu vida gire en torno a Él, que Él sea el centro de tu vida. Si vas a tomar una decisión, ¿qué dice la palabra de Dios acerca de lo que voy a hacer? ¿Cuál es la voluntad de Dios con respecto a la decisión que voy a tomar? Eso es que mi vida gire en torno a Dios. Bueno, vamos ahora rápidamente a hablar por encima de los materiales. Dios está diciendo: estos son los materiales, no quiero que traigan ladrillos, no quiero que traigan madera de pino, yo quiero que la madera sea de acacia, yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo demando esto, yo demando lo otro. Entonces, ¿qué es lo que Dios está pidiendo? Dios está pidiendo que se le obedezca y que se le escuche, que se le obedezca y que se le escuche. Entonces, ¿cuáles son estas cosas que Dios pide? Dios pide primero oro. En estos materiales que encontramos, vamos a encontrar que este tabernáculo es una sombra. ¿Por qué estudiamos este tabernáculo ahora? ¿Qué importancia tiene estudiar este tabernáculo ahora si el tabernáculo como tal ya no está vigente? ¿Para qué hizo Dios el tabernáculo? El tabernáculo era una sombra de algo
que iba a venir. O sea, el tabernáculo es una sombra del Señor Jesucristo. El tabernáculo, cuando decimos que es una sombra, es como una fotografía, como una representación anticipada. El tabernáculo es la sombra, Jesucristo es la esencia. El tabernáculo nos hablaba o les hablaba a los judíos acerca de lo que vendría. Y todo lo que hay en el tabernáculo representa algo, tiene un significado, tiene un sentido. El tabernáculo habla por sí mismo. Comencemos solamente por los materiales. El primer material es oro. El oro representa la divinidad, representa la deidad de Cristo. El segundo material es plata. Esto es rápidamente y luego de pronto hacemos un estudio más profundo, pero por el momento vamos a ir rápido. La plata representa la redención. Recuerden que los levitas, el primogénito tenía que ser redimido con monedas de plata. La plata representa la redención, o sea que representa nuestro Redentor. El cobre, el oro, plata, el cobre representa el sufrimiento, El azul, cuando aquí dice azul, púrpura, carmesí, se refiere a telas. Las telas, según el color que tenían y según el material del cual eran, tenían un costo, tenían un valor. Las telas de colores eran telas caras. No es como ahora que podemos usar cualquier tela de cualquier color, pero no, las telas de ciertos colores eran telas supremamente costosas porque los tintes que se utilizaban para darle ese color eran supremamente costosos. Por eso es que de pronto nosotros vemos una película de la época del Señor Jesucristo o una película pues de la época y vemos que los colores que la gente tiene siempre son colores tierra, marrones, beige, color crudo, pero estas telas que tienen estos colores son telas que tenían que pasar por unos procesos para tener estos colores y que los ingredientes para darles ese color, los ingredientes de los tintes y de los procesos que se hacían para llevarlas a estos color eran bastante costosos. Entonces la tela azul era una tela costosa y el azul representa a Cristo como Hijo de Dios. El azul representa el cielo, Cristo como Hijo de Dios. El púrpura era la tela de los reyes. Los reyes se vestían de púrpura. Cuando se dice púrpura, que está vestido de púrpura, se sobreentiende que es una tela costosísima, que está teñida. Dicen que ese púrpura lo sacaban como de algunos crustáceos marinos, un tinte que sacaban de ahí. O sea que era un procedimiento supremamente complejo y cada metro de esa tela era costosísima. Entonces piden tela púrpura, o sea, prácticamente es casi que una joya, una tela púrpura. Es la tela que usaban los reyes. La tela carmesí o la tela escarlata era una tela roja que simboliza ¿qué? Simboliza la sangre de Cristo, simboliza al Salvador, a Cristo como nuestro Salvador. Y el lino fino no era el lino común y corriente, porque el lino común y corriente quedaba de un color marfil, de un color crudo, por así decirlo, no quedaba blanco resplandeciente. El lino blanco resplandeciente era un lino fino al cual se le hacía un tratamiento para blanquearlo, de tal manera que era un lino mucho más costoso que el lino normal, y ese lino fino que se infiere es el lino blanco resplandeciente. Ese lino fino es el color que simboliza la santidad de Cristo o que representa a Cristo como el hombre perfecto. Ahora tenemos también unas pieles, en el versículo 5 dice pelo de cabra, en el versículo 4 dice pelo de cabras.
No sé si recuerdan quiénes estaban vestidos de pelo de cabra. Estaban vestidos de pelo de cabra el profeta Elías y Juan el Bautista. Por tanto, el pelo de cabra representa a Cristo como profeta. Las pieles de carnero teñidas de rojo simbolizan la sangre. Las pieles de tejones simbolizan lo que es feo, lo que es feo. Eso es importante porque esa piel de tejones era la que iba a estar por encima del tabernáculo, tapando todo. O sea, adentro del tabernáculo tenía una cantidad de cosas gloriosas, primorosas, tejidos, obras de joyería, de orfebrería, o sea, enseres costosísimos, piedras preciosas, todo eso, pero todo eso estaba cubierto por unas pieles de tejones. El tejón representa lo feo, el tejón es una piel áspera, de color marrón, como color sucio, supremamente áspera, supremamente desagradable al tacto y a la vista, y representa la fealdad. Y esa fealdad era la que cubría la gloria del tabernáculo, es decir, el esplendor del tabernáculo, por así decirlo. ¿Qué simbolizaban esas pieles de tejones? Esas pieles de tejones simbolizaban la fealdad del Señor Jesucristo, que fue profetizada por Isaías cuando dijo: lo veremos más sin hermosura para que lo deseemos, de tal manera que apartaremos de él nuestro rostro. Desfigurado él, desfigurado él. Se refiere a lo feo que quedó el Señor Jesucristo, y se refiere a que dentro de esa fealdad, dentro de esa humillación tan terrible, está escondida la gloria de Dios. Así era el tabernáculo para los que lo podían mirar. Si de pronto hacíamos, pues en esa época no había, pero suponiendo que pasáramos volando en un helicóptero por encima del tabernáculo, lo que íbamos a ver era la piel de tejón, o sea, algo supremamente feo. Mas, sin embargo, los que estaban entrando veían algo supremamente hermoso, costoso, esplendoroso y glorioso. Así es Cristo. Cuando lo miramos de lejos, no vemos, no hay parecer en él ni hermosura para que le deseemos, desfigurado. Pero cuando lo conocemos, podemos descubrir que la gloria de Dios habita corporalmente en él, que toda la plenitud de Dios habita corporalmente en Cristo Jesús. Pero eso es para cuando nos acercamos a Él por el camino vivo y nuevo que Él nos abrió a través de su sangre, a través de su carne. Bueno, también Dios pidió madera de acacia. Bueno, investigando acerca de esto, de la madera de acacia, se nos dice que la madera de acacia no se corrompe nunca, que la madera de acacia no se pudre, que a la madera de acacia no le entra ningún tipo de plaga. Él dijo que tenía que ser madera de acacia. La madera representa la humanidad, siempre ha sido así. La humanidad está representada por la madera, y si es madera de acacia, está representando la humanidad del Señor Jesucristo, la humanidad incorruptible del Señor Jesucristo, su carne, su cuerpo. Cuando la Biblia dice: no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, y que no fue roto ninguno de sus huesos. A eso se refiere, a que la carne, el cuerpo de Jesús no se descompuso, que Él resucitó en gloria, y esto está representado, la humanidad de Jesús está representada en la madera de acacia. El aceite, versículo 6, el aceite para el alumbrado representa, por supuesto, el aceite de la unción del Espíritu Santo. Las especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático simboliza la adoración, simboliza la alabanza. Las piedras de ónice y las piedras de engaste para el éfod y para el pectoral simbolizaban a las 12 tribus de Israel. Lo vamos a ver mejor cuando veamos el estudio del sacerdote, que tenía en el éfod como un delantal en el pecho con
con 12 piedras, y cada una de esas piedras simbolizaba a una de las tribus de Israel, y él pues las llevaba en el pecho. Bueno, el versículo 8 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Entonces, miren lo siguiente: no solamente está dando los materiales, no solamente está diciendo qué es lo que él quiere, no solamente está pidiendo que sea el pueblo el que lo traiga, no tienen que ir a comprarlo, el pueblo lo tiene que dar. El pueblo lo tiene que dar, y lo tiene que dar de corazón, de manera voluntaria. Pero tiene que dar lo que Dios ha pedido. Y ahora, con todas esas cosas, van a hacer exactamente lo que Dios le va a mostrar a Moisés. O sea, no van a hacerlo a su manera. No van a hacerlo según su diseño. Van a hacer cada cosa como Dios se la está mostrando a Moisés. Dice: conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. ¿Qué le está diciendo Dios a Moisés? No hagas nada según tu imaginación, no hagas nada según tu criterio, simplemente haz todo conforme a lo que yo te estoy mostrando. Nosotros sabemos, ahora que empecemos el estudio de Hebreos, sabemos que este tabernáculo también está representando el trono de Dios en el cielo. O sea, que esta es una figura de las cosas celestiales, o sea, es una figura de las cosas de Cristo. Bueno, vamos a comenzar con el versículo 10. Quiero decirles algo. Este asunto del tabernáculo es un tema bien importante en el Antiguo Testamento, y es un tema central en el libro del Éxodo. Por lo tanto, se requiere que lo estudiemos a profundidad. Pero en particular, hay un estudio del tabernáculo, hay un video del tabernáculo que me parece el mejor estudio que se ha hecho en toda la historia acerca del tabernáculo. Está hecho tan perfecto, tan bien, que de hecho, cuando uno ve ese video de ese estudio del tabernáculo, muchas veces termina llorando de todo lo que este tabernáculo nos habla acerca de la persona del Señor Jesucristo. Yo quiero recomendarles a todos, y de pronto les dejo el link esta noche, para que ustedes en esta semana, antes de la próxima clase, que con toda seguridad va a ser la última ya, ustedes estudien ese video, estudien el tabernáculo, porque de verdad que este hombre sabe explicarlo mucho mejor que yo. Este hombre es judío, si bien no es un siervo confiable de Dios, porque se ha torcido mucho. Se trata de Benny Hinn, es un hombre que se ha torcido, que no es bíblico, que ha abusado, que ha extorsionado al pueblo de Dios, que ha mentido, que, bueno, es un hombre que no vale la pena seguir, no vale la pena seguir. Yo sé que de pronto entre ustedes hay gente que ama mucho el ministerio de Benny Hinn y unos libritos de él, y que Buenos Días Espíritu Santo, y es todo un movimiento de misticismo que empezó hace muchos años, pero que no es bíblico. Entonces, yo no recomiendo para nada el ministerio de este hombre, pero él, porque tiene unas raíces judías, él hizo un estudio del tabernáculo que es el mejor estudio que se ha hecho del tabernáculo. Así que, por favor, tomen en sus notas, tomen sus apuntes, y en el canal de YouTube, ustedes investigan el tabernáculo por Benny Hinn. Es un video muy viejo y de hecho se pixela todo, pero la enseñanza del tabernáculo es tan clara que creo que la van a disfrutar más que cualquier clase que yo les pueda dar. Así que les voy a dejar de tarea que por favor vean ese video. Él explica el tabernáculo de una manera bien hermosa, porque lo explica como si
fuéramos entrando en él. O sea, él te va conduciendo desde la primera puerta del tabernáculo y va entrando y te va mostrando cada cosa en el tabernáculo ya elaborado, ya funcionando, de una manera virtual, por supuesto, pero de verdad que es un excelente, excelente video, es el mejor video que usted puede ver acerca del tabernáculo y la mejor enseñanza, la más clara, la más ortodoxa. En eso sí el hombre fue bíblico, en eso sí fue muy sabio, porque repito, él tiene unas raíces judías que lo ayudan a comprender muchas cosas que de repente nosotros no entenderíamos. Así que yo le recomiendo el tabernáculo de Benny Hinn por el tiempo y por la mala calidad. Si tuviera ese video en una calidad mejor, lo presentaría, pero no quiero colocarlo aquí porque de verdad que no. Búsquenlo, estudienlo, disfrútenlo, aprendan de eso porque de verdad que es muy bueno. Entonces, siguiendo con el orden bíblico, Dios comienza a mostrarle a Moisés todo lo que debe hacer, todo lo que debe construir, y comienza de adentro hacia afuera, de adentro hacia afuera. Nosotros tenemos aquí este tabernáculo que está aquí en el fondo, más o menos, si lo pueden leer, si lo pueden ver. Aquí tenemos la puerta principal del tabernáculo. Este rectángulo que hay aquí, el rectángulo mayor, se denomina el atrio del tabernáculo. Este compartimiento que hay aquí es doble. La mitad de este compartimiento, cuya entrada está acá, se llama el lugar santo, y al interior de este cuarto hay una segunda puerta que conduce al lugar santísimo. En la descripción del tabernáculo, que no es una descripción, sino que Dios le está mostrando a Moisés cómo lo debe construir, las instrucciones comienzan de adentro hacia afuera. O sea, él comienza primero por el lugar santísimo, lo que él debe hacer para el lugar santísimo. Y esto también tiene una aplicación a nuestras vidas, porque Dios trabaja en nosotros de adentro hacia afuera. A nosotros nos gusta trabajar de afuera hacia adentro, pero a Dios le gusta trabajar de adentro hacia afuera. O sea, primero trata con nuestro corazón, primero trata con nuestra vida, y luego después trata con lo que nos rodea. Pero primero Dios trata con el corazón. Así también Dios, cuando le está diciendo a Moisés cómo debe construir el tabernáculo, comienza con el arca del pacto. Vamos a mirar qué es el arca del pacto. El arca del pacto sería el mueble, el único mueble que estaría en el lugar santísimo, o sea, en el salón más interno y más hacia el fondo de todo el tabernáculo. Vamos a mirar el arca del pacto. Esta es una ilustración del arca del pacto. Vamos a leerlo en el versículo 10. Éxodo 25:10. Dice: harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirán de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro, que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será de 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Y harás también 2 querubines de oro labrados a martillos, lo harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio.
sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio los rostros de los querubines. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Bueno, aquí tenemos como una representación de lo que Dios le mostró a Moisés. Este es el arca del testimonio. El arca viene siendo una caja de madera forrada en oro, dentro de la cual hay unas cosas que de pronto ustedes ya saben, una muestra del maná, la vara de Aarón que floreció y las tablas de la ley. Dentro de este propiciatorio de oro están esas cosas. Arriba de ese propiciatorio, perdón, arriba de esta arca, el arca es la caja, perdón, el arca es la caja y el propiciatorio es lo que está acá arriba, que tiene estos dos querubines juntando sus alas con sus rostros hacia el propiciatorio. O sea, este es el lugar donde Dios se manifestaba a Israel. Sobre este lugar caía lo que se llamaba la Shequina de Jehová, que era como una nube de su gloria. Mire que todo estaba cubierto de oro y Dios mandó a hacer estas varas que también tenían que estar cubiertas de oro. ¿Para qué? Para transportar el arca. Y solamente podían transportar el arca las personas que Dios había designado para que lo hicieran. Nadie podía tocar el arca. Ese es el objetivo de las varas. Esto no se toca porque esto simboliza el trono de Dios, simboliza la presencia de Dios, simboliza lo santo, lo sagrado. Los querubines representan a los querubines que están rodeando siempre el trono de Dios. Y esa arca está representando la presencia de Dios. El oro, recuerden que les dije, representa la divinidad. Las varas era con el objeto de que cuando lo llevaran no lo tocaran. No lo tocaran, ¿por qué? Porque era santo. Creo que ustedes conocen acerca de Usa, un varón que tocó el arca y murió enseguida. ¿Por qué? Porque nadie podía tocar el arca, por un lado, y solamente unos levitas designados para eso podían tocar las varas que eran para transportar, pero no podían tocar el arca. Tenían que tener mucho cuidado porque esto representaba la santidad de Dios y todo hombre pecador muere delante de la santidad de Dios. Bueno, pasemos al versículo 23 que habla de la mesa para el pan de la proposición. Versículo 23 dice: harás asimismo una mesa de madera de acacia, su longitud será de 2 codos y de 1 codo su anchura y su altura de codo y medio, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor. Le harás también una moldura alrededor de 1 palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Y le harás 4 anillos de oro, los cuales pondrás en las 4 esquinas que corresponden a sus 4 patas. Los anillos estarán debajo de la moldura, para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro, y con ellas será llevada la mesa. Harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertos, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bueno, esta es una representación de la mesa de los panes de la proposición. Ustedes van a entender mucho más todo eso, pues si no lo saben, van a entender muchísimo más cuando vean el video del cual les estoy hablando. Esta mesa con estos panes de la proposición estaba colocada en el lugar santo, o sea, en la habitación previa al lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba solamente el arca del pacto con el propiciatorio, y en el lugar santo, o sea, en la habitación anterior, estaban estos 2 elementos. Esta es la mesa con los panes de la propiciación, que son los panes que podían comer única y exclusivamente
los levitas, los sacerdotes, y hablan de Jesucristo también como el pan de vida. Jesucristo es nuestro pan de vida. Jesucristo dijo que Él era el maná. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida. Estos panes representan el pan de vida que es Jesucristo. Representan a aquella persona que se alimenta de la palabra de Dios, aquella persona que tiene la palabra de Dios en su corazón. Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida, refiriéndose a aquella frase que no le gustó a los judíos cuando dijo, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y aborrecieron esas palabras porque a ellos no les gusta ni la sangre ni nada de eso. Entonces Jesús les explicó, las palabras que yo les he hablado son vida y son espíritu. En otras palabras, lo que Dios quiere es que nos comamos su palabra, que su palabra esté morando en nuestros corazones, produciendo esa vida. Esos son los panes de la proposición. Era una mesa también cubierta de oro, también con varas para que no la tocaran, sino que era algo supremamente santo. Eso habla de la santidad de Jesús. Y tenemos también el candelero de oro. En el versículo 31 está la descripción del candelero de oro. Este candelero de oro con estas 7 velas, la del centro y las 3. Así está la descripción. Tenían que tallarlo de una sola pieza, es decir, no podía ser que unieran estas piezas así, que hicieran estos arcos de oro y luego los unieran, no. Tenía que ser tallado completamente a mano y de una sola pieza, o sea, no tenía uniones, sino que era una sola estructura, todo de oro puro. Ese candelero de oro, que es llamado por los judíos la menorá, simbolizaba también al Señor Jesucristo, que también dijo, yo soy la luz del mundo. Todos esos yo soy del Señor Jesucristo que están en Juan y pues en otros libros de la Biblia también, todas esas expresiones del Señor Jesucristo eran unas expresiones que él le daba a los judíos para que ellos pudieran contrastarlas con aquella revelación que ya tenían. O sea, esta es la revelación que ellos tienen. Esta es la revelación que ellos tienen. Ellos tienen un tabernáculo que les está hablando simbólicamente de muchas cosas, de los panes, les está hablando de la luz, ¿cierto? Le está dando alumbrar el candelero que alumbra con esas 7. Recuerden que en el Apocalipsis aparece Jesucristo en medio de 7 candeleros que simbolizan a las 7 iglesias, ¿cierto? Aquí están estos. Y Jesús está diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Todo esto era un lenguaje judío que era suficientemente claro para que ellos entendieran que Jesucristo era el Mesías y que todas las cosas de las cuales había escrito Moisés apuntaban a él. Todo esto era una sombra de lo que venía, hermano. Y quiero de repente parar un momentico aquí, porque nosotros con todos estos objetos y con todos estos enseres, pues se ha convertido esto como en un fetiche, ¿cierto? Hay gente que le gusta tener este candelero en su casa y le gusta tener muebles así que representen todo eso. Y no tiene realmente ningún sentido porque esa es la sombra. Nosotros tenemos a Cristo en nuestras vidas, tenemos a Cristo. Este candelero es un símbolo de una realidad que está en nosotros. Cristo está en nosotros, su luz está en nosotros, su presencia está en nosotros, su presencia está en nuestra vida, su luz está en nuestras casas. Nosotros tenemos acceso a su verdad, nosotros tenemos acceso a su palabra. La luz de Cristo está en medio de nosotros. El pan de vida lo podemos comer todos los días. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. No necesitamos estos panes. Estos panes eran un símbolo, eran una representación de qué, del verdadero pan, de la verdadera palabra de Dios que un día
habitaría en nuestros corazones como lo hace Jesucristo ahora a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su verdad. Bueno, estos enseres todos tienen un simbolismo y todos apuntan hacia el Señor Jesucristo. Ahora viene como tal las instrucciones para el tabernáculo. Por ejemplo, vamos al capítulo 26. Dice en el capítulo 26, harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura y carmesí, y lo harás con querubines de obra primorosa. La longitud de una cortina de 28 codos y la anchura de la misma cortina de 4 codos. Todas las cortinas tendrán una misma medida. 5 cortinas estarán unidas una con la otra y las otras 5 cortinas unidas con la otra. Bueno, hermanos, esta es una imagen del tabernáculo. Esta es la parte a la que se le llama el atrio. 10 cortinas, o sea, de cada lado hay 10 cortinas. Dice de que cuánta medida eran las cortinas. Bueno, están todas las descripciones, eso lo pueden leer ustedes en su casa, porque si no, no terminamos nunca el curso de Éxodo si nos dedicamos a eso. Pero básicamente, este es el tabernáculo. Este es el tabernáculo general, el atrio, por así decirlo. Este es el atrio general. Esta es la primera puerta del atrio. Es una puerta, si ustedes se dan cuenta, esta puerta es que ancha. Esta puerta es supremamente ancha. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados. ¿A qué? A entrar. Y cuando se entraba al tabernáculo, lo primero que se encontraba era con este altar. Esto que vemos aquí se llama el altar de bronce, que es el altar del sacrificio. Es el altar donde se sacrificaba, ¿qué cosa? El animal sustituto por mi pecado. La paga del pecado es muerte. Al yo entrar a este lugar, yo tenía que pagar con una vida para poder estar ahí en ese lugar. ¿Y cómo era ese pago? Bueno, a través de un animalito inocente que era sacrificado en mi lugar. Este era el altar donde se sacrificaba ese animal. Entonces tenemos que la entrada es ancha porque Cristo nos llama a todos. Y es tan fácil llegar a Jesús. Solamente que el Espíritu Santo toque nuestros corazones, nos arrepentimos e inmediatamente el sacrificio de Cristo nos limpia de todo pecado. Ese llamamiento, esa oferta de salvación es amplia, es para todo el mundo. Cualquiera puede entrar, cualquiera puede ser salvo, cualquier pecador. No hay restricción alguna. El Evangelio llama a todo hombre, a toda mujer, de todo estrato. El Evangelio llama a todos. Y el sacrificio de Jesús es un sacrificio para todos, para todos. Luego de este altar donde se quema, se sacrifica a la víctima, entonces encontramos la fuente de bronce. Este lugar, este recipiente o este tanque de bronce, fuente de bronce, contenía agua. Agua donde ¿qué? Donde los sacerdotes se limpiaban, se lavaban las manos. Entonces, esto era como un acto de purificación previo para que los sacerdotes pudieran entrar a la segunda puerta, pudieran pasar por la segunda puerta, que era una puerta un poco más estrecha, y ya no permitía la entrada de todo el mundo. Aquí, en esta parte del tabernáculo llamada atrio, podía entrar todo el pueblo podía entrar, todo el pueblo participaba de estos sacrificios, pero no todo el pueblo se lavaba las manos en el lavacro o fuente de bronce, y no todo el pueblo podía pasar a la puerta del lugar santo.
solamente los sacerdotes, o sea, la tribu de los levitas solamente. Y eran ellos los que podían participar de lo que había en ese primer lugar, ese primer cuarto. Ese primer cuarto tenía estas dos cosas: la mesa de los panes, o sea que los sacerdotes levitas pasaban la segunda puerta y disfrutaban de comer el pan de la proposición y de la luz que alumbraba el candelabro. O sea, participaban de la luz de Cristo, participaban del pan de la vida eterna. Pero solamente quienes, los levitas. O sea, todo eso es una representación que implica muchas cosas más, como por ejemplo que como creyentes nosotros tenemos que avanzar y ir más allá de que simplemente Dios perdonó nuestros pecados. A veces nos quedamos en la primera parte del atrio, donde está todo el mundo, como decimos Raimundo y todo el mundo. Nos quedamos aquí, como viven la mayoría de los cristianos. Un cristianismo basado en que no, Cristo me perdonó, ya soy salvo, o sea, siempre lo mismo, pero no hay una purificación y no hay una entrada al lugar santo. En el lugar santo están las dos cosas: los panes de la proposición, que es cuando yo comienzo a alimentarme de la palabra, cuando yo comienzo a deleitarme en la palabra, cuando yo comienzo a crecer en mi vida espiritual. Y está el candelero, cuando comienza mi alma, mi mente y mi corazón a ser iluminados, cuando yo comienzo a ser una persona que entiende y que conoce las cosas de Dios, revelación, luz, verdad. Todas esas cosas son para todos, pero no todos avanzan espiritualmente en su vida espiritual. No todos avanzan, muchos se quedan aquí en el tabernáculo. Eso es lo que nos enseña el tabernáculo. Nos enseña que el lugar santísimo está bien al fondo y que hay que avanzar, que la palabra de Dios, que la luz de Cristo, que los dones, que todo este asunto que representa la obra de Cristo en nuestras vidas es finalmente para que lleguemos al lugar santísimo, para que estemos delante de la presencia de Dios adorándolo cara a cara. Aquel que de repente la Biblia lo muestra como el fuego consumidor, la tormenta, el fuego, el sonido de bocina, lo que produce terror, lo que produce miedo en el pueblo, pero a través de Jesucristo, que es el Cordero que fue inmolado, a través de esta fuente que simboliza la obra del Espíritu Santo posterior al lavado de la sangre del Cordero, viene el Espíritu Santo a culminar su obra en mi vida. Luego viene el entrar a un proceso de intimidad y de comunión más profunda con el Señor a través de su palabra, a través de su espíritu, a través de su presencia. Y finalmente entrar al lugar santísimo, al lugar mismo de su presencia y aprender a qué, a adorarlo, aprender a adorarlo en espíritu y en verdad, aprender a adorarlo como Él quiere ser adorado, aprender a adorarlo como Él espera ser adorado. Voy a dejarles el video, el link allí para que ustedes lo miren, porque de verdad que es muy bonito, es muy interesante y no quiero adelantarle nada, pero es muy lindo. Por ejemplo, una de las cosas bien hermosas que no están aquí en el libro del Éxodo, sino que se saben por las costumbres judías, es que estas puertas en el Antiguo Testamento tenían 3 nombres. Esta puerta, la primera puerta, que es la puerta del atrio exterior, donde entraba todo el mundo, todo el pueblo, esta puerta ancha se llama el camino, la puerta llamada el camino. Y eso era así, los judíos dan fe de estos nombres. La segunda puerta, que era la puerta que conducía al lugar santo, se llamaba la verdad.
y contenía la luz de el candelabro de oro y contenía los panes de la proposición que representaban la palabra de Dios. Y la segunda puerta se llamaba la verdad. Camino, verdad. Y la tercera puerta, o sea, la puerta que conducía ya a la presencia de Dios, que estaba simbolizada en el arca del pacto, esa tercera puerta se llamaba la vida. La vida. O sea que a través de esa tercera puerta, la vida de Dios era nuestra, por así decirlo. De verdad que es algo bien hermoso, de verdad que es algo bien bonito. Les recomiendo que se estudien ese tabernáculo porque es una enseñanza como muy personal, es muy difícil manejarla aquí así, de esa manera. Por eso les recomiendo eso, porque prefiero que se vean ese video a que yo se los explique, porque de verdad que es magistral el video y quiero que lo disfruten. Eso en cuanto a las instrucciones de Dios acerca de la adoración. Dios quiere adoración, una vida de adoración, no un culto dominical, no. Eso es importantísimo, sí, pero esa no es la vida cristiana. La vida cristiana es vivir en torno a la presencia de Dios, vivir en torno a la presencia de Dios. Es Dios el que dice, quiero habitar con ustedes. El mensaje del tabernáculo es, quiero vivir entre ustedes. O sea, que la presencia de Dios esté en medio de nosotros. Y sabemos que lo deseamos también nosotros. Pero para que eso se dé, nosotros tenemos que ser lo que Él quiere que nosotros seamos. Y eso solamente lo logramos a través de su palabra, de su sacrificio, de su espíritu, de su poder. Que Dios habite en medio de nosotros y que nosotros podamos siempre disfrutar de esa presencia que nos es regalada por el precio de la sangre del Señor Jesucristo.